apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Ahora les encomiendo a Dios y al mensaje de la gracia, que es poderoso para sobreedificarlos y para darles la herencia que tenemos en el Señor. Y eso es lo que sucede cada semana en esta iglesia. Nos exponemos, hermanos, al Evangelio de la gracia de nuestro Dios. Así que agradezco la oportunidad de Dios y de cada uno de ustedes, hermanos, al permitirme verdaderamente poder compartir con ustedes este mensaje. La carta a los Romanos, en el capítulo 7, encontramos a un hombre desesperado, a un hombre muy angustiado, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, que reconoce una naturaleza en él. Y sabe, el capítulo 7 de Romanos describe a la perfección los manuales de discipulado de la iglesia cristiana, lamentablemente. Tradicionalmente los manuales de discipulado, hermanos, nos enseñan las cosas que debemos y que no debemos hacer. Una vez que hemos llegado a Jesucristo, una vez que hemos creído en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, a partir de ahí pasamos a un departamento de nuevos creyentes en la iglesia cristiana tradicional, ¿sí? En ese departamento de nuevos creyentes nos dan determinado número de lecciones que les llaman discipulado, la nueva vida en Cristo. Otro se llama mi crecimiento en Cristo. Y como quiera que le llamen a los programas, la realidad, hermanos, es que esas lecciones se trata de decirle a la gente lo que ahora como creyente ya no debe de hacer y lo que ahora debes hacer. Entonces salimos de esas clases con una lista de cosas por hacer y por no hacer. Porque ahora soy creyente, porque ahora soy cristiano y tengo todas estas cosas que no debo de hacer más. Esa es la condición del apóstol Pablo en capítulo 7 de Romanos. Él ha aprendido ahora lo que no debe de hacer y también lo que debe de hacer. Y llega un punto donde dice, no entiendo, no sé por qué el bien que quiero hacer no lo hago y en su lugar hago el mal que no quiero hacer. Así lo expresa Pablo en esta carta a los Romanos. No puedo hacer el bien que quiero. Toda esa lista de cosas que me dijeron que debo de hacer, quiero hacerlas, pero no puedo. Y en su lugar hago el mal que no quiero. Ya no quisiera comportarme así en el trabajo, ya no quisiera comportarme así en la casa, ya no quiero hablar de esta manera, ya no quiero decir esto. Y sin embargo es lo que justamente digo. Ahora quisiera tener este tipo de actitudes, pero no las puedo tener. Llega al punto de la desesperación el apóstol Pablo que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque por más que intento, por más que me esfuerzo, termino fracasando. Y esa es la realidad en la vida de muchos creyentes, que verdaderamente queremos ya no hacer las cosas que hacíamos antes. Y es un deseo genuino. Pero no hemos entendido algo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es lo que entendió Pablo. Es lo que le dio la respuesta
y la solución a esa angustia, a esa depresión que él experimenta cuando escribe capítulo 7 de Romanos. C.S. Lewis decía, si alguien quiere saber cuán malo es, esfuércese por hacer el bien. Porque cuanto más nos esforcemos, hermanos, más nos daremos cuenta de nuestra incapacidad. Así que finalmente Pablo recibe esta revelación y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, estos deseos por mejorar, estos deseos por ya no hacer lo malo y hacer lo bueno, dice, ahora lo vivo en la fe, que es en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lamentablemente nuestra carne opera muy bien ante las motivaciones, reacciona ante los desafíos. Por eso nos gustan enseñanzas como 5 pasos para un matrimonio exitoso, 10 pasos para unas finanzas sanas. Nos gusta las escaleras, donde voy escalón por escalón acercándome a una meta. Eso nos encanta. Ese tipo de mensajes, hermanos, funciona muy bien en el contexto de las iglesias cristianas porque la carne acepta el desafío de manera genuina. Si todos sabemos lo que está mal y sabemos lo que debemos hacer correcto, entonces la carne se altera, emocionada por alcanzar esas metas, para simple y sencillamente revelar nuestra incapacidad. Federico Nietzsche decía, refiriéndose a la ley de Dios, a todos los mandamientos, si están escritos aquí, si Dios nos mandó a hacerlo, es que podemos hacerlo. Eso pensaba Nietzsche de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Como si los 10 mandamientos fueran eso, 10 pasos para una vida santa, 10 pasos para la perfección. Y Nietzsche, junto con otras filosofías que lamentablemente han permeado en la iglesia cristiana, sostienen que podemos con ella. Cuando en realidad la ley de Dios, hermanos, los 10 mandamientos fueron dados por Dios con un solo propósito: quitarnos la máscara. Esa es la realidad. Desenmascararnos para que podamos darnos cuenta de nuestra realidad. Y muchos insisten en los 10 mandamientos como las reglas morales de la vida cristiana. No, hermanos, no son los 10 mandamientos nuestras reglas de moralidad. No, ese es el propósito. De hecho, el apóstol Pablo dice que la ley fue dada con el propósito que delante de Dios toda boca se cierre. Porque dice, ninguna carne se va a gloriar delante del Señor. Cuando el hombre quiere acercarse a Dios en sus propias fuerzas, es lo que el hombre ha buscado, porque eso nos da el control. Saber que si hago algo, obtengo algo de Dios, me deja a mí un cierto grado de control, en el que nuestra carne se siente cómoda. Y entonces decimos, ¿cómo quieres que Dios te bendiga si no haces esto y si no haces aquello? ¿Y cómo quieres que Dios te bendiga si estás haciendo esto? Entonces, a contrario sensu, como dicen los abogados, si lo hago, entonces seré bendecido. Si no lo hago, entonces seré bendecido. Así que ahora el control lo tengo yo. Y la carne, hermanos, pues qué fácil, ¿no? Se trata solamente de dejar de mentir, de hacer un chisme,
de malos pensamientos, de esto, de aquello. Sí, de eso se trata. Ah, qué fácil. Y entonces Dios da su ley. Cúmplela. Pero la ley no demanda el mayor esfuerzo. La ley no demanda échale todas las ganas que puedas. La ley de Dios demanda perfección. Así que mientras el hombre ve los 10 mandamientos como las reglas morales y éticas del cristianismo, Dios las está viendo, hermanos, como un espejo que revela nuestra realidad. Si podemos aprender de memoria los 10 mandamientos y ponerlos en cualquier lugar y tratar de cumplirlos. El Señor Jesús en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7, nos explica la ley, el verdadero énfasis de la ley de Dios. Dice en el verso 1, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. El sermón del monte, hermanos, no es otra cosa que la explicación de la ley, la verdadera interpretación de la ley. Mire, habían pasado 400 años desde la última vez que Dios le habló al pueblo de Israel, por medio del profeta Malaquías, donde por cierto la última palabra, maldición. Así termina el Tanakh, la Biblia de los judíos, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento en nuestras Biblias. La última palabra es maldición. Y después de eso, por 400 años, Dios guardó silencio. No volvió a compartir nada, a revelar nada a su pueblo. Así que por 400 años, los judíos buscaron a Dios mediante el cumplimiento de las leyes que conocían. Ese era el contexto del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Hombres y mujeres que creían que debían cumplir la ley y que se sentían cómodos con eso, que creían que la cumplían. Entonces Jesucristo les dice a esos hombres expertos en la ley, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Jesús está diciendo, lean bien, porque ustedes creen que cumpliendo la ley tienen vida eterna, pero en realidad la ley da testimonio de mí. No es cumpliendo la ley por la que tú puedes, o el medio por el cual tú puedes tener vida eterna. Simple y sencillamente porque no puedes cumplirla. Porque la ley demanda perfección. Y entonces en el Sermón del Monte, de donde se han escrito tantos libros para la iglesia cristiana, uno de ellos tal vez el más trascendental, John Stott, Contracultura Cristiana. Los cristianos nos debemos comportar así. No le recomiendo que lea ese libro, porque no se trata de eso, la vida cristiana. Pero el mundo busca eso. Entonces Jesús, en ese monte, hermanos, siguiendo exactamente la misma historia del pueblo de Israel, donde en un monte Dios le da las tablas de la ley a Moisés después de 40 días. Así también acá Jesús, después de pasar 40 días en el desierto, ahora sube al monte. El pueblo de Israel estaba con las 12 tribus, Jesús está con sus 12 discípulos. El pueblo de Israel ha salido de Egipto. Jesucristo también vino de Egipto después de que Herodes lo quiso matar, como Faraón quiso matar a los niños menores de 2 años en Egipto.
Y Jesús va por medio de su vida y su ministerio representando la historia misma del pueblo de Israel hasta ese punto donde la ley fue dada. Y ahora Jesús en este monte empieza a explicar: ustedes creen que cumplen la ley, porque oyeron que fue dicho, no adulterarás. Mas yo les digo que cualquiera que vea a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Oyeron que fue dicho, no matarás. Y ustedes están cómodos porque no han matado a nadie. Mas yo les digo que cualquiera que se enoja con su hermano ya es culpable de juicio. Y Jesús, a través del Sermón del Monte, hermanos queridos, pone en perspectiva correcta la ley, las demandas de la ley. Y entonces dice, tienes que perdonar. Pero no se trata solamente de la acción de perdonar, se trata de querer perdonar. Debes amar, sí, pero debes querer amar. Debes servir, sí, pero debes querer servir. Y hasta ahí está sencillo. Pero cuando dice el Señor, si tu enemigo te pide la túnica, dale también la capa. ¿Saben, hermanos? Eso es algo que nos sonaría tan ridículo si entendiéramos lo que Jesús está diciendo. Haz de cuenta que llegas tú a tu casa, a tu oficina, lo que sea, ¿verdad? Y encuentras que un ladrón ha entrado a tu casa y lleva la pantalla, ¿no? Según lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, lo que tú deberías de decir, este hombre tiene necesidad, por eso anda robando. No es una mala persona, tiene necesidad. La vida ha sido difícil con él. Ven acá, déjame, mira, mi esposa guarda sus joyas aquí. Las tiene también escondidas que no las encontraste, pero mira, llévatelas. También la capa, ¿no? ¿Qué más necesitas? Refrigerador, ven, te ayudo. Es más, déjame hacer con mi camioneta, te los llevo a tu casa. ¿Ridículo? Sí, ¿verdad? Sería ridículo. Pero eso es lo que demanda la ley, hermanos. La perspectiva correcta es esa. Por eso dice, si alguien te pide, como era común que los romanos pidieran a los judíos que les ayudaran con las cargas, ¿no? Y era una ley. Si un romano iba cargando un costal de lo que fuera, encontraba un judío, se lo daba para que el judío lo llevara una milla. Y Jesús dice, ve con el 2. Esa es la ley. Pero hermanos, no dice que lo hagas aunque no quieras. Dice Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 16, el hombre ve el exterior, pero Dios ve el corazón. Entonces Dios no quiere solamente que lo hagas. Lo que Él demanda es que lo quieras hacer, que lo hagas con gusto. A ver, no sé a ustedes, pero a mí ya no me está gustando. Pero eso es la ley, hermanos. Esa es la perspectiva de la ley correcta. Porque los judíos del tiempo de Jesús, como en muchas enseñanzas discipulares en las iglesias, acomodan la verdad de la ley hasta donde creen que la pueden cumplir. Dios ve el corazón y no quiere solamente que lo hagas, sino que de corazón lo hagas.
que verdaderamente sientas eso por el ladrón que vino a saquear tu casa. ¿Entienden que es imposible? Solo es cuestión de leer, hermanos, no estoy interpretando nada. Si tu enemigo te pide la túnica, dale también la capa. De pronto no lo entendemos porque usted dice, pues yo ya ni túnicas uso, quiere decir que ya no aplica, ¿verdad? Pero esa es la realidad. De hecho, hermanos, cuando Jesús le preguntaban acerca de las obras, ¿no? Como el joven rico le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A todos nos gusta hacer algo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pues los mandamientos sabes. Y este hombre dice, no, me estás dando cosas de niños. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. No, dime qué hago. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y entonces ven y sígueme. ¿Es que así podía ser salvo? No, es que Jesús está revelando lo que hay en el corazón de este hombre. Una codicia tremenda, quebrantó el primer mandamiento, tenía dioses ajenos, quería la vida eterna, pero cuando se trató de dejar el dinero y sus posesiones no pudo. Es decir, el dinero y las posesiones fueron más importantes para él que la vida eterna. De eso se trata la ley. Revela quién somos ante Dios. Revela nuestra imposibilidad, hermanos, de cumplir la ley de Dios. Cuando algunos querían hablar con Jesús con relación a la ley, Jesús les dice, si tu ojo te es ocasión de caer, acuérdense, dijo Jesús, oíste que fue dicho no adulterarás, pero cualquiera que vea a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Es para hombres y para mujeres, y en ese contexto Jesús dice, bueno, si tú batallas con eso, entonces tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor que entres sin un ojo en el cielo que completo en el infierno. Es mejor, ¿sí o no? Ahora, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es mejor que entres manco en las moradas celestiales que completo ardas en el infierno. Es mejor, hermanos. Y no hay que contextualizar nada. Jesús lo dijo literal. Todo lo que te sea ocasión de caer, córtalo. Porque finalmente Jesús hace un resumen de toda la explicación de la ley en el verso 48 de Mateo 5. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí, hermanos, ya no se trata de grados. El apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero de alguna manera, hermanos, nosotros tomamos medidas. Pues sí estoy destituido de la gloria de Dios, pero no tanto como Él, ¿verdad? Sí estoy destituido de la gloria de Dios, pero aquel está más. Porque yo no he hecho tanta maldad, ¿no? Sed perfectos. Sean perfectos. Ese es el propósito de la ley de Dios, hermanos. No es nuestra regla moral y ética. El propósito de la ley de Dios es revelar nuestra incapacidad. Es un espejo que revela quién soy en realidad. Me quito la máscara. Porque ante muchas personas yo puedo ser una buena persona. Porque no me conocen en realidad. Y así todos entre nosotros somos buenas personas. Nos sentimos cómodos, nos sentimos en confianza.
Nos sentimos buenas personas en el contexto de la colectividad moral, ¿no? Pero la ley ha revelado quién soy en realidad. No sé usted, pero yo no estaría dispuesto a ayudarle a un ladrón a saquear mi casa. No le daría las cosas de mi familia. No sé usted, pero bueno, ya nos pasó en una ocasión en casa llegar y nos habían robado, ¿no? No se siente nada bien. Quisieras no encontrar a esa persona para darle algo más, sino para que pague. Esa es nuestra realidad. Y la contracultura cristiana que dice John Stott sería hacer esto, hermanos. Porque esa es la realidad de la ley. Sin embargo, la ley también refleja lo que yo en realidad necesito. Esa ley también refleja quién es Jesús para mí. Porque saben, hermanos, ¿saben cuál es la buena noticia? Dentro de todo esto que hoy nos ha revelado, que hoy nos expone, no sé usted, pero la explicación que Jesús hace de la ley hace que me quite la máscara delante de Él. Hace que verdaderamente le diga, Señor, no puedo ir la segunda milla, no quiero ni siquiera ir la primera. Señor, no puedo perdonar así como tú lo dices al que me ha hecho daño y darle encima todavía algo más. El Señor conoce mi corazón. Y la ley lo revela, hermanos, a nosotros. Dios ya lo sabe. La ley no es para que Dios nos pusiera a prueba. A ver, ahí va la ley, a ver quién la puede cumplir. No, hermanos, Él conoce nuestro corazón. Entonces estoy delante del Señor sin máscara. Yo espero que te sientas igual que yo. No puedo, Señor. No puedo. ¿Cuál es la solución? ¿Hay solución? Dice el verso 17, no pienses que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora Él ha cumplido la ley por ti y por mí. Esa demanda de perfección de la ley, Cristo la ha cumplido. Así que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe que es en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Algunos piensan que el amor de Dios se manifestó en que hizo a un lado la ley, para que entonces no fuésemos culpables de algo. Dice Pablo en la carta a los Romanos, yo no conocería el pecado si no hubiese una ley que dijera no codiciarás. No sabría qué es pecado. Pero la ley fue dada, dice, para que abundase el pecado, para que yo me dé cuenta cómo el pecado abunda en mí. Yo que me creía buena persona, porque no había matado, porque no había hecho nada de esas cosas terribles que dice la ley que no haga. Y yo me sentía bien, me sentía cómodo delante de Dios, como delante de el grupo social en el que me desenvuelvo, familia, escuela, trabajo, amigos. Me sentía bien.
Pero la ley de Dios ha revelado mi realidad, mi necesidad, pero también la provisión de Dios, porque Jesús dijo: yo he venido a cumplir la ley. Toda esa perfección que la ley demanda, yo la he cumplido por ustedes. Y entonces en la cruz, hermanos, celebrábamos la semana antepasada, Cristo en la cruz. Tal vez la descripción más clara y poderosa de lo que sucedió en la cruz, hermanos, nos la da el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Por eso está en la cruz. Porque se hizo pecado con tu pecado y mi pecado. Con todas esas cosas feas que revela la ley de mí. Y dice: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces en esa cruz, donde Jesús está colgado, lo que vemos es la justicia de Dios encontrándose con su amor. El Dios justo, el Dios 3 veces santo, que no tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esa es la realidad. Un Dios que sí castiga el pecado, un Dios que aborrece el pecado y lo castiga, y que la paga de ese pecado, hermanos, es muerte. Esa es la realidad de nuestro pecado. Debimos pagar con la muerte eterna. Pero ahora Cristo está en esa cruz cumpliendo las demandas de la justicia de Dios. Pero también, hermanos, está ahí para satisfacer las demandas del amor de Dios, que no quiere que nadie se pierda, que nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios sabe nuestra condición, Dios sabe nuestra realidad, pero no quiere que te pierdas. Dios sabe que es imposible que cumplas la ley. Él lo sabe, pero te ama tanto que castigó a otro, a uno que sí podía pagar en tu lugar. Eso es el Evangelio. Eso, hermanos, es el cristianismo. ¿Sabe? En este tiempo de redes sociales y publicaciones y demás, se ha puesto tanto de moda el Photoshop y los filtros, ¿no? Ya usted ve a una persona, no sabe quién es, ¿verdad? ¿Sí? Porque los filtros ayudan, ¿no? Hermanos, delante de Dios, Jesucristo es nuestro filtro. Así como esos filtros que vemos ahí, ¿no? Y que pueden mejorar las condiciones de las facciones de una persona, ¿no? Nosotros nos presentamos delante de Dios con Jesucristo como nuestro filtro. Cuando Dios voltea y te ve, ve a Jesús. No ve más tu maldad, no ve más tu imperfección. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que tú y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Jesucristo vino y cumplió, hermanos, todo lo del Sermón del Monte a la perfección. Él fue más allá de las millas necesarias hasta la cruz, hermanos, entregando su vida por ti y por mí. En la cruz lo que vemos es al que hizo la ley, al que cumplió la ley, morir por los que violamos la ley. Eso es el cristianismo, hermanos. De eso se trata la vida cristiana. De dejar ahora, hermanos, que sea Cristo
el que se manifieste en nuestra vida. Porque todo lo que necesitas delante de Dios es perfección. Y en Cristo Jesús, todo lo que tienes delante de Dios es perfección. Así nos presentamos delante del Señor. Así que tenemos acceso a su bendición, a la bendición que transforma nuestra vida, a la bendición, hermanos, que nos hace verdaderamente experimentar y anhelar cosas buenas para nosotros y para nuestra familia. Al final de capítulo 7 de Romanos, con la historia de ese hombre con la que empezamos, Pablo, un hombre que acababa de terminar sus clases de discipulado. No hagas y haz, no hagas y haz. Y se había esforzado por lograrlo, sin éxito. Después de decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Espíritu le revela la verdad que hoy nos ha sido revelada. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Él me ha librado de este cuerpo de muerte. Incline su rostro, por favor, cierre sus ojos. No queda más que agradecer a Dios, hermanos. Porque nuestro tema con Él está resuelto. Nuestro problema con Él está resuelto por la cruz en Jesucristo. Él ha pagado nuestra deuda, hermanos. Él ha cumplido lo que nosotros no podíamos. De ninguna manera. Era imposible, hermanos. Créalo, era imposible. La ley revela nuestra incapacidad. La ley revela nuestra realidad. Nos ha quitado la máscara. Pero también, hermanos, la provisión de Dios, la necesidad que tenemos de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Te amó tanto que llevó todos tus pecados para que ahora tengas una nueva vida en Él. Para que el pecado no se enseñoree más de ti. Deja de luchar. Solo dile, Señor, quita esto de mí. Yo ya intenté dejar de tomar, de fumar, de hablar, de esto, de aquello. Ya intenté dejar de ver, de oír. Ya he intentado cambiar mi carácter y no ser agresivo con mi esposa, con mis hijos. He intentado, Señor, prosperar, progresar. He buscado hacer negocios y no puedo. Nada funciona. Deja de luchar y descansa en la provisión de la vida en Cristo Jesús. Porque ahora con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, aquel que todo lo cree, aquel que siempre cree, aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué descanso, hermanos, podemos tener en Cristo. Qué maravilla de Salvador tenemos. Descansen en Él, confiemos en Él. Padre, gracias. Gracias por haber enviado a tu Hijo a salvarnos, a pagar por nuestro pecado, a cumplir perfectamente la ley que demandaba de mí perfección. Y ahora la tengo
ante tus ojos en Cristo Jesús. Ahora hemos sido declarados justos por la fe en Cristo Jesús. Déjanos caminar y déjanos vivir así, en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Y si alguno acá estamos atados, Dios, a algún pecado, algún mal hábito, algún vicio, en el nombre de Jesús, Señor, llévatelo de nuestro cuerpo. Aléjalo de nosotros, Padre Celestial. Y danos esa libertad que solo en ti tenemos. Las fallas del carácter que nos hacen y nos causan tantos problemas, Señor, en la vida, corrígelas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Sea tu bendición sobre tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén.